Ahora sí. Bueno, el tema del día de hoy es accidentes y complicaciones en el tratamiento endodóntico. Ustedes ya han ido pasando, obviamente, toda la parte básica de lo que es endodoncia. Hemos visto diferentes etapas, diferentes pasos, diferentes procedimientos que se realizan también en el tratamiento endodóntico. Obviamente, este tipo de pasos, de procedimientos nos puede llevar a tener, perdón, un segundito, por favor. Este tipo de pasos, este tipo de procedimientos nos puede llevar a tener algún tipo de complicaciones en el tratamiento, nos puede llevar también a tener algún tipo de accidentes si es que nosotros no tenemos los cuidados correspondientes, no tomamos en cuenta todos los pasos, podemos llegar a esto. Es lo que tratamos de evitar, es lo que, a lo que no queremos llegar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas complicaciones, algunos accidentes, algunas formas de evitarlos y tal vez algunas resoluciones si es que se podía dar el caso. Para empezar, el acto endodóntico, las endodoncias, es uno de los actos más habituales dentro de la práctica odontológica, ¿no? Y miren, solo en Estados Unidos se realizan 15 millones de endodoncias anuales aproximadamente, ¿no? Es un promedio. Entonces, es uno de los actos más comunes en la odontología, ¿no? Y bueno, obviamente puede haber algunos accidentes, algunas complicaciones y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero sí necesitamos esto y quiero que se memoricen, son las 3 T's, que es entrenamiento, técnica y tecnología, ¿no? Entrenar obviamente te va a llevar a que tú no tengas ningún tipo de accidente, ¿no? O vayas mejorando y tu técnica, ¿no? Para que no llegues a tener complicaciones, no llegues a tener ningún tipo de accidente, que es lo que se trata de evitar. La tecnología, estos últimos tiempos nos ha ayudado bastante para evitar ese tipo de cosas. Eh, Sabemos que todo se va modernizando, los pasos que existen en la endodoncia se van modernizando, pero nosotros no podemos utilizar tecnología si es que no sabemos la parte básica, que es lo que hemos aprendido desde tercer año, ¿no? Entonces, una de las complicaciones llega a ser, en las primeras etapas, llega a ser la localización de los conductos radiculares. Encontrar esos conductos para poder trabajarlos, porque conducto que no se trabaja, ¿m? Conducto que nos puede llevar o destinar al fracaso endodóntico, ¿no? Entonces, ahí entra la cámara pulpar, de manera muy importante entra la cámara pulpar, porque esta, por ejemplo, llega a tener diferentes aspectos geométricos. Puede ser cuadrangular, puede ser trapezoidal, puede ser triangular, varía, sobre todo en las piezas molares, ¿no? Molares, va variando los aspectos de la cámara pulpar. No así tanto en incisivos, en caninos, tal vez en premolares. Ahí sí puede haber una variabilidad de que la cámara pulpar se vuelva un poco más pequeña o más estrecha, ¿eh? Pero en los molares puede haber estos aspectos, diferentes aspectos geométricos que puede hacer que nosotros no localicemos un conducto radicular, ¿no? Los conductos radiculares o las entradas a los conductos radiculares pueden estar ahí, ¿está bien? Pueden estar ahí. Y nosotros, si no realizamos un buen acceso, obviamente podemos hacer que esto se nos oculte, si se quiere, ¿no? Una de las entradas a los conductos se encuentra en alguna de las zonas donde nosotros no hemos realizado una buena apertura. Entonces, es un paso muy importante, las aperturas, ¿no? El piso de la cámara pulpar tiene algunas particularidades, ¿no?
Los pisos suelen presentar estos rostrum canalium, estas líneas, las líneas geométricas que lo hemos llevado el año pasado, ¿no? Las líneas de centralidad que ustedes recordarán, ¿no? Este tipo de líneas nos puede llevar a donde se encuentran las entradas al conducto radicular, ¿no? Y son aspectos que también tenemos que tomar en cuenta para no tener ese tipo de complicaciones. Clínicamente, el piso de la cámara pulpar suele ser mucho más oscuro, mucho más oscuro. Ahí, por ejemplo, nos podemos llegar a confundir con el techo de la cámara pulpar, que llega a ser obviamente mucho más claro. El piso de la cámara pulpar es más oscuro y puede presentar estos rostrum canalium y esos nos pueden llevar, obviamente, a dónde se encuentran las entradas a los conductos radiculares, ¿no? Lo que les hablaba de las líneas, sobre todo en los molares, ¿no? En los molares tanto superiores como inferiores, que nos van a ayudar a encontrar, a localizar ese tipo de conductos. ¿Es una complicación? Sí es una complicación, ¿no? Es una complicación, ya les decía, no encontrar un conducto nos puede destinar al fracaso. Podemos utilizar instrumental como la sonda endodóntica. La sonda endodóntica, al ser puntiaguda, nos puede llevar a recorrer estos rostrum canalium y a encontrar las entradas a los conductos radiculares. ¿Está bien? Entonces, importante el instrumental, importante hacer una buena apertura, importante conocer también la anatomía interna de cada pieza dental, ¿no? Ahí es donde va variando la anatomía interna. Sabemos que no solo presentamos un conducto principal, a veces presentamos alguna variabilidad anatómica. Sabemos que hay piezas dentales que no solo tienen un conducto, que pueden llegar a tener 2, 3, 4 conductos, incluso molares que pueden llegar a tener 5 conductos, ¿no? Entonces, ya les decía, conducto que no se trabaja, obviamente, conducto que nos va a destinar al fracaso. Entonces, para localizar el conducto radicular, localizar todos los conductos radiculares, es importante el instrumental, conocer la anatomía interna y realizar una buena apertura. ¿Está bien? Obviamente, todo lo que es complementario, el aislado, por ejemplo, nos ayuda mucho. El aislado le da un contraste a lo que nosotros estamos viendo y vamos a tener una mejor visibilidad. Pieza que no se aísla, lamentablemente es endodoncia también que fracasa. Todas, absolutamente todas las endodoncias deben estar con aislado. Todas. ¿Está bien? Pasamos a los accidentes, y este es un accidente, si se quiere, común, la extravasación del hipoclorito de sodio, pasar el hipoclorito de sodio. Y hemos llevado con anterioridad qué es el hipoclorito de sodio, qué componentes tiene, qué propiedades, para qué utilizamos, ¿no? Sabemos que el hipoclorito de sodio es una de las soluciones irrigantes más utilizadas mundialmente en endodoncia, ¿no? Con sus diferentes concentraciones. Prácticamente sabemos que el hipoclorito de sodio es cloro, ¿no? Y por tal motivo este elemento debe ser tratado con mucho cuidado dentro del conducto radicular, ¿ya? Extravasar el hipoclorito de sodio nos puede crear muchos problemas, daños en el tejido vital, nos puede crear un proceso de hemólisis, como dice acá, daños en células endoteliales, ulceraciones, daños fibroblásticos, inhibe la migración de neutrófilos. Es decir, le podemos crear un montón de problemas al paciente si nosotros vamos a extravasar hipoclorito de sodio, si se va a pasar de nuestro conducto hacia el hueso, ¿no? Si se pasa al hueso, pues obviamente puede crear una degradación, una total degradación, y lo va a necrosar, ¿no? Va a crear una ausencia de contenido celular vivo, lo va a necrosar absolutamente todo el hueso. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al utilizar hipoclorito. Miren, por ejemplo, esta es una imagen de un libro, ¿ya? Pero la imagen de la derecha es la extravasación o extrusión de hipoclorito de sodio, y 3 días después, ¿cómo se encontraba el paciente?
Miren ese daño tremendo, ¿no? En un canino. En un canino superior según el libro, ¿no? Según el ejemplo, pero miren todo el daño que le ha podido causar en el ojo, en la cara, en el cuello, porque se ha diseminado a todas esas partes. Queridos jóvenes, señoritas, tener algunos tipos de accidentes, incluso ahora en la actualidad, ¿no? Nos pueden llevar a la cárcel, ¿no? Como profesionales nos pueden llevar a la cárcel. Obviamente estamos sujetos a que los pacientes nos abran algún tipo de proceso por negligencia, porque esto es una negligencia, ¿no? Nos abran algún tipo de proceso y obviamente nosotros nos encontremos en la cárcel. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado porque la extravasación de hipoclorito de sodio produce mucho dolor, es muy, muy dolorosa. ¿Está bien? Va a existir sensaciones de ardores, sensación de dolor, hematomas, edemas, incluso miren acá, podríamos llegar a tener una parestesia, ¿no? De 2 semanas, puede ser incluso, se puede extender hasta un año ese tipo de parestesia. Puede haber otro tipo de infecciones, ¿no? Por eso esto nos puede llevar a que sea una negligencia muy fuerte y como les decía con anterioridad, este tipo de accidentes nos puede incluso llevar a la cárcel, ¿no? Ya los pacientes en la actualidad están muy enterados, informan mucho sobre los diferentes tratamientos que le estamos realizando y, y bueno, yo creo que nadie quiere estar en esta situación, ¿no? En este tipo de extravasación. ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Cómo debemos tratar si nosotros hemos tenido este tipo de accidentes de hipoclorito de sodio? ¿Ya? Ya les decía, esto es una negligencia total, ¿no? En el tratamiento endodóntico. Obviamente debemos interrumpir el tratamiento endodóntico. Para empezar, no debemos continuar si es que hemos sentido que ha extravasado. Si el paciente está con anestesia, igual lo va a sentir. Igual va a sentir, le va a doler demasiado, le va a doler mucho, ¿no? Va a sentir mucho dolor mientras nosotros estamos irrigando, estamos introduciendo hipoclorito. Y ahí es el momento de interrumpir y hablar con el paciente, tranquilizar al paciente, ¿no? Y obviamente si nosotros no vamos a hacer caso, vamos a hacer caso omiso a eso y vamos a continuar el tratamiento y decir, no, no pasa nada, continuamos el tratamiento, ahí se pueden complicar mucho más las cosas, con riesgo incluso en vida, corriendo en riesgo la vida del paciente y es algo que ya sería demasiado extremo y algo que nadie quisiera llegar, ¿no? Pero debemos interrumpir el tratamiento, parar el tratamiento, tranquilizar al paciente, ¿no? Debemos sí hacerle unas irrigaciones, ¿no? Cambiar de soluciones, no debemos utilizar más hipoclorito en esa sesión, ¿no? Ya debemos empezar a utilizar suero, totalmente irrigar con suero para diseminar y eliminar ese hipoclorito que hemos dejado en esa región. Hay que recetarle al paciente anestésicos locales. Bueno, hay que colocarle anestésicos locales y hay que recetarle analgésicos, ¿no? Y pedirle al paciente que se coloque algo frío para moderar ese hinchazón, para que no lleguemos a esto, ¿no? La imagen que les mostraba acá, para que no lleguemos a esto, bueno, hay que pedirle al paciente que se haga algunas compresas frías, ¿no? Tratar de bajar ese problema que hemos tenido, estimular también la microcirculación con enjuagues orales, ¿no? Enjuagues bucales, ¿está bien? Si es que tenemos y vemos que ha sido una gravedad, como que el edema y se le empieza a hinchar muy fuerte la cara al paciente, pues tal vez le tendríamos que prescribir antibióticos, aunque no generalmente se lo hace. Es suficiente con analgésicos, ya AINES, es suficiente. Controlar estrechamente al paciente, totalmente. Este es un paso importante porque si pasa eso, pues bueno, debemos monitorearlo, ¿no? Preguntarle al paciente día a día cómo se encuentra, ¿no? Hacerle citas
verlo, cómo se encuentra el paciente, no olvidarnos del paciente, porque ahí también nos estamos metiendo un problema, ¿no? Dejar medicación intraconducto con hidróxido de calcio. A ver, el hidróxido de calcio es la medicación intraconducto más utilizada, haciendo un pequeño resumen de lo que ustedes ya han llevado en medicación intraconducto. Es una de los medicamentos más utilizados como medicación intraconducto, ¿no? Y como ustedes saben, el hidróxido de calcio tiene que mezclarse con una sustancia viscosa, ¿no? Viscosa, como el propilenglicol. Con eso se mezcla el hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla con hidróxido de calcio, con el propilenglicol hace que la liberación de iones hidroxila del hidróxido de calcio sea mucho mayor, por ejemplo, que con suero, que con anestesia, que también hay liberación de iones hidroxila, pero es menor, ¿no? Con un vehículo viscoso, y ponemos nada más un ejemplo con propilenglicol, la liberación es mayor, ¿no? Y eso va a ayudar y va a estimular a que la hinchazón en el paciente no sea grande, no se crea algún tipo de infección a su vez, por esa ayuda del hidróxido de calcio. Entonces, esto es lo que se hace si es que nosotros extravasamos hipoclorito de sodio. ¿Está bien? Miren el caso que les mostraba de ese libro, un mes después, o sea, el paciente ha tenido un mes de estar muy incómoda, ¿no? De no dormir, según lo que relata en este libro, ¿no? Ha desaparecido la equimosis, recién ha recuperado la sensibilidad, toda la capacidad funcional y obviamente se le ha perjudicado un mes al paciente, ¿no? Por eso somos sujetos a diferentes procesos si es que no tomamos las diferentes precauciones, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo evitar? Lo más importante, ¿no? ¿Cómo evitar? Ya les he dicho que lo que puede pasar, pero ¿cómo podemos evitar esto? Lo mejor es prevención, es prevenir obviamente, tomar en cuenta los diferentes aspectos. Con esto no quiero que se asusten, que digan, bueno, no, que endodoncia, que me da mucho miedo, que atender, que puede pasar. No, evidentemente, por ejemplo, les pongo un ejemplo en la clínica, bueno, tal vez estos últimos 5 años, ¿no? Estos últimos 5 años habremos tenido uno o dos accidentes en hipoclorito con extravasación de hipoclorito. No fue muy fuerte, ¿no? Gracias a Dios, pero lo mejor es prevenir. Si se ha evitado ese tipo de cosas es porque hemos tomado prevenciones y eso es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes para cuando entren a la clínica. ¿No? Prevenir es el mejor tratamiento en la actualidad, ¿no? La irrigación, del conducto radicular tiene diferentes aspectos físicos. No voy a hablar de los aspectos químicos, porque obviamente estaríamos toda la mañana hablando de soluciones irrigantes, que eso ya hemos llevado desde tercer año, de concentraciones, de propiedades, de las diferentes soluciones irrigantes que hay, hipoclorito, clorhexidina, EDTA, suero fisiológico, ¿no? Lechada de cal, etcétera. Hay diferentes soluciones irrigantes, ¿no? Y ustedes ya conocen. Eh, pero todas ellas van a conllevar a que nosotros tengamos aspectos físicos. Y ahora les voy a describir cuáles son todos los aspectos físicos en esta irrigación para que nosotros no tengamos ningún inconveniente. Ahí juega un papel muy importante todo el instrumental que nosotros utilizamos en la irrigación, ¿ya? En la irrigación. Y obviamente aspectos de la pieza dental que estamos tratando. Para empezar, bueno, vamos a hablar aquí del calibre de la aguja que nosotros utilizamos, ¿no? Que no debemos utilizar cualquier tipo de aguja para irrigar, sino utilizamos agujas de irrigación endodóntica, ¿no? ¿Qué tipo de presión le vamos a dar a la irrigación? El número 2. Y aquí juega un papel muy importante, incluso
Incluso las jeringas Luer que nosotros utilizamos. Las jeringas que ustedes conocen, que hay de 3, de 5, de 10, de 20 ml, esas incluso juegan un papel importante porque la presión que nosotros le generamos a esas jeringas, que está catalogada en milímetros de mercurio, igual puede jugar un papel muy importante en lo que es la irrigación. Están indicadas las de 5 ml, que eso ya se ha hablado con anterioridad, ¿no? Y la presión que le vamos a dar, cuánto vamos a ejercer de presión, ¿no? Pero esa presión también está dada por el calibre. Obviamente, si yo voy a tener agujas de grueso calibre que tengan una salida muy grande, la presión va a ser mayor, yo voy a irrigar mucho más fuerte y corro mucho más riesgo de extravasar el hipoclorito. Profundidad. ¿Cuánto de profundidad voy a irrigar? ¿No? ¿Cuánto mide mi pieza? ¿Cuánto mide mi pieza? ¿No? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es mi longitud aparente? ¿Y cuánto es mi longitud de trabajo? Ahí juega el papel importante la profundidad. ¿Está bien? Entonces, no tomar en cuenta estos aspectos nos va a llevar obviamente a tener este tipo de accidentes. Y nosotros tenemos que crearle un espacio de reflujo y un reflujo. ¿Cuál es el espacio de reflujo? Nosotros cuando anchamos el conducto, ¿no? Le damos más espacio, que ese es el objetivo de la endodoncia, que un conducto delgado se vuelva un poco más amplio, ¿no? Para que nosotros podamos limpiar las paredes de dentina, ¿no? Y a su vez podamos desinfectar. Entonces le creamos un espacio. ¿Para qué? Para que nuestra solución irrigante entre y a su vez salga, no entre y se quede, ¿no? Le estamos creando un espacio para que exista un reflujo, ¿no? Para que exista un reflujo, entre y salga, ¿no? Como dice acá también la número 5, le creamos una turbulencia, como entre y salga la solución irrigante. Ese es el objetivo. ¿Está bien? Dios, perdón, apreté un botón que no debía. Hoy tenemos bastante información y eso que he tratado de resumir esta clase, que es bastante amplia. Aquí estábamos. Entonces, es más o menos como en esta fotografía se está viendo, ¿no? Le estamos creando un reflujo, un espacio con el calibre de nuestra aguja dentro del conducto radicular para que esa solución no entre y se pase por la salida del foramen apical, sino salga. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos, bueno, estos principios, los principios sobre todo físicos. Y ya les vuelvo a repetir, no voy a hablar de lo que son las soluciones irrigantes, eso ya lo hemos llevado, ¿no? Nada más de estos principios físicos que son importantes. Y como dice acá, y esto para evitar los accidentes que les mostraba, la aguja de irrigación endodóntica debe ser llevada hasta 2 milímetros antes de la longitud de trabajo. 2 milímetros antes. Si yo tengo una pieza en la cual estoy trabajando 20 milímetros, ¿no? Siempre debo colocar tope a mi aguja de irrigación endodóntica y trabajar a 18 milímetros. Ahora, siempre ha existido una duda en algún curso y ahí que hacen y dicen, bueno, entonces yo voy a trabajar con agujas muy cortas para evitarme este tipo de accidentes. Este también es un error, ¿no? Porque ahí nosotros no estamos limpiando absolutamente nada del conducto radicular, ¿no? Necesitamos limpiar los 3/3, necesitamos limpiar el tercio cervical, el tercio medio, el tercio apical, ¿no? Necesitamos llegar lo más cerca a la salida del foramen apical. Pero esa nuestra aguja tiene que estar hasta 2 milímetros antes de nuestra longitud de trabajo. ¿Está bien? Ahí es el lugar ideal para que nosotros hagamos una buena irrigación de los 3/3, desinfectemos bien y si hemos desinfectado bien el conducto, pues gran probabilidad de tener éxito en el tratamiento endodóntico. ¿Ve? La aguja, como dice acá, no debe obstruir el conducto, ¿no? Debe permitir un reflujo, lo que les mostraba en la anterior diapositiva, ¿no? Debe permitir un reflujo. Esa aguja no debe estar estancada dentro del conducto.
¿no? Se tiene que mover con total libertad. Tiene que fluir suavemente. Y eso es lo que les indicaba la presión del émbolo de las jeringas Luer, que se mide en milímetros de mercurio. Mejor utilizar jeringas de 5 ml. ¿Está bien? ¿Ya? Durante la irrigación se debe efectuar movimientos seguidos de vaivén. Los movimientos de vaivén son movimientos de entrada y salida. Les ponía el ejemplo, si ustedes están trabajando 18 milímetros, pero están irrigando, están trabajando 20 milímetros, están irrigando a 18 milímetros, como dice acá, 2 milímetros menos. Le colocan un tope a su aguja, no hay problema, y la mide, ¿no? Con eso realizan movimientos de vaivén. Ahí su solución irrigante entra y sale. Entra y sale, ¿no? Bueno, ustedes ya saben esto, que se cambia, después de cada instrumento se realiza, hay que succionar, ¿no? Que mayor volumen, bueno, obviamente si nosotros vamos a irrigar más, vamos a tener mayor eficacia. ¿No? Si irrigamos más, nos damos más tiempo para irrigar, vamos a tener mayor éxito en el tratamiento. Es un paso muy importante la irrigación, ¿ya? Bueno, esto no son pasos para evitar la extravasación, pero son pasos que tenemos que saber, ¿no? Es el conducto que no debe ser o debe ser irrigado hasta que no exista ningún tipo de restos, ¿no? Irrigar, remover la medicación intraconducto, expiraciones finales, ¿no? Limpiar el conducto. Estos son los diferentes aspectos físicos. Ahora, existen diferentes tipos de agujas también. Agujas de irrigación endodóntica. Tenemos agujas con salida en la punta, en bisel, aquí diferentes formas más cilíndricas, con salida lateral, ¿no? Salida lateral, incluso agujas con doble salida lateral. Yo he visto ahí en la universidad, al frente, en alguna casa dental hace algún tiempo, agujas con salida lateral. Y ustedes obviamente cuando entren a la clínica lo pueden buscar, muy económicas, aproximadamente 2 o 2.50, ¿no? Muy buenas, obviamente las agujas con salida lateral nos pueden evitar este tipo de accidentes de extravasaciones, ¿no? Más las de doble salida lateral y creamos una limpieza hacia las paredes de dentina, pero si ustedes tienen agujas con salida en la punta, igual funciona. ¿Está bien? Nada más con algunos cuidados. En bisel, bueno, está contraindicado, las otras formas, estas de un sistema de irrigación también están con, bueno, estas nos pueden ayudar mucho, pero son sistemas que cuestan muy caro, ¿no? Esta está contraindicada, la forma de bisel, porque sale mayor cantidad de solución irrigante. Las más comunes o las que encontramos, salida en la punta, salida lateral, o doble salida lateral. Y hay estudios, miren, de aproximadamente 10 años, este tipo de estudios, viendo hacia dónde puede llegar esa solución irrigante con las diferentes agujas. La primera es una aguja con salida en la punta y vemos que el líquido llega más arriba, ¿no? Mucho más arriba. La segunda, corte en bisel, es mayor, ¿no? Es mucho mayor. En cambio, las con salida lateral no trabaja más en las paredes laterales, ¿no? Y dentro del conducto. Son agujas obviamente muy buenas. Estudios de Botsokis del año 2010. Buenos estudios, ¿no? Existen algunas agujitas especiales y a nivel personal pienso que son las mejores agujas en la actualidad para endodoncia, ¿no? Las Navitips son de Ultradent, pero lamentablemente no las encontramos mucho en nuestro medio. Hay que buscar demasiado para tener este tipo de agujas, ¿ya? Si alguna vez ustedes ven por alguna casa dental o preguntan o ven ahora que hay la posibilidad del internet y el Facebook, etcétera, ¿no? Que en alguna vez he visto alguna casa dental que ofrecía esto. Si ustedes tienen la oportunidad de ver este tipo de agujas, yo les recomendaría que la compren, ¿no? Para que puedan hacer un trabajo endodóntico. Sí son más caras y de mayor cuidado, ¿no? Cada agujita, a comparación de las agujas que les indicaba,
Estas cuestan aproximadamente 20 bolivianos cada aguja, ¿no? Son más caras, ¿no? Tienen un calibre diferente, tienen la particularidad de que estos últimos 3 milímetros se los puede doblar para que ustedes trabajen las curvas, ¿no? Algunas vienen aquí con un cepillito, esas no sirven, la verdad. Aquí sí tienen con salida en la punta, tienen con salida lateral, con doble salida lateral, ¿no? Son muy buenas, pero como les digo, tal vez un poquitito más caras, pero la verdad el trabajo de irrigación lo realizan muy bien. Vienen con su tope, aunque el tope le podemos colocar a cualquier aguja, ¿no? Cualquier. Este es el acto más o menos que tenemos que hacer de movimientos, ¿está bien? El acto de movimientos de entrada y de salida, ¿no? De entrada y de salida. Esto es un estudio que hicimos con un amigo, con un colega, diferentes estudios de irrigación que hemos estado haciendo y ahí solo es para que ustedes vean el movimiento, nada más, ¿no? Así tienen que entrar y salir, entrar y salir. Con ese movimiento ustedes van a crear una turbulencia y obviamente la solución irrigante se va a salir, no, no va a extravasar. ¿No? Lo que queremos evitar es que extravase. ¿Está bien? Otro tipo de accidente que puede ocurrir es la separación de instrumentos. ¿Ya? La separación de instrumentos o también llamada fractura de instrumentos, ¿no? Ya de mejor forma se ha tratado de hablar de separación de instrumentos, no de fractura. ¿Está bien? Son accidentes que pueden llegar a ocurrir, ¿no? También tenemos que tomar algunas prevenciones, ¿ya? Pero sí le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le puede pasar a una persona que recién está empezando, le puede pasar a una persona que tiene mucha experiencia en el campo endodóntico, a cualquiera. Está bien, nadie está libre de esto. ¿Por qué? Porque aquí juegan aspectos muy importantes como es la variabilidad anatómica, anatómica interna, ¿no? Que suele ser muy variada, solo viendo el ejemplo en esta radiografía vemos conductos estrechos, conductos curvos, ¿no? Con doble tal vez curvatura, sabemos de la variabilidad anatómica que existe dentro del conducto radicular. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Está bien? Miren esta radiografía bueno, un paciente que llegó a la clínica y ustedes pueden observar una endodoncia, ¿no? Pueden observar una endodoncia, pero miren acá, miren una lesión, ¿no? Y si ustedes miran a detalle, ¿no? Si ustedes miran a detalle, van a poder encontrar esto, aquí. Miren, es más radiolúcido que el otro conducto, que la otra parte del conducto, perdón, radiopaco. Es mucho más, mucho mayor, mucho más blanquecino. Lo voy a borrar esto. Y si ustedes notan ahí, bueno, ahí ya hubo una duda, ¿no? Entonces ya se saca una radiografía en diferente posición, ¿no? Y ahí sí se puede verificar bien que es un instrumento, ¿a ver? Y que obviamente ese instrumento está creando esta lesión, este absceso, ese dolor en el paciente. ¿Eh? Son accidentes que suelen pasar, ¿no? Y las causas son muy diversas, ¿no? Aquí, miren, también juega un aspecto muy importante el acceso. Si nosotros no realizamos un buen acceso, no vamos a tener buena visibilidad, no vamos a poder ver dónde se encuentran las entradas a los conductos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Si yo realizo un acceso así, ¿no? Pues mi conducto, mi cavidad más estrecha de la cámara pulpar puede hacer que mi instrumento tenga que hacer muchas peripecias para llegar al conducto y obviamente ahí se puede fracturar, se puede separar. Un buen acceso, una buena entrada y un buen trabajo del tercio cervical va a evitar que estas limas se fracturen, ¿no? Para empezar, ¿no? Una de las causas. Esto puede ocurrir mucho y es lo que se ve últimamente en los premolares, porque a veces no tomamos en cuenta cuál es el piso de la cámara pulpar y cuál es el techo.
Ya les decía al principio en esa complicación de localización de conductos, eh, el techo es más blanquecino, ¿no? El piso ya va a ser mucho más oscuro. Entonces son detalles que no se nos debe pasar de largo. ¿Está bien? Para que nuestra lima trabaje. ¿Ya? La anatomía interna es una de las principales causas, ¿no? de la separación de instrumentos. Todo es complejo dentro, ¿no ve? Y como dice acá, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Nosotros tenemos que conocer cómo es la anatomía interna, ¿no ve? Porque si nosotros no sabemos, nos metemos en un campo donde no sabemos cómo es la anatomía interna, pues probabilidad también de tener algún tipo de accidente, ¿no ve? Nosotros podemos ver las piezas dentales de este modo, ¿no? De forma externa. Y los premolares, les estoy hablando de los premolares nada más en esta imagen, que son piezas que tienen mucha variabilidad, piezas muy complejas, muy difíciles, ¿no? Pero internamente las piezas se pueden encontrar así, son estudios reales, ¿no? Microtomografías reales de piezas dentales, ¿no? Entonces, conocer la anatomía interna, ¿no? En diferentes microtomografías mostradas por endodoncistas que se dedican a este tipo de estudios, ahí se muestra cómo es la variabilidad anatómica, cómo se puede llegar a complicar en los diferentes tercios del conducto, ¿no? En tercio medio, tercio cervical, tercio apical, ¿no? Cómo es la pieza dental de ese modo. Esto es de Alejandro Pérez, él es venezolano, ¿ya? Eh, Viéndolo desde la entrada al conducto radicular, miren cómo tiene variabilidades, ¿no? Ahí se puede enganchar, obviamente, nuestras limas, ¿no ve? Se puede enganchar y se puede separar, ¿no ve? Por eso también importante el instrumental, y de eso vamos a hablar en sí. Miren cómo ha variado ahí, ¿no? Doble curvatura, existen piezas que llegan a tener doble curvatura, ¿no? Mucho más complicada, y ahí debemos hacer un análisis radiográfico previo. Si es que vemos que tienen muchas complicaciones de anatomía interna, pues debemos derivarlo, ¿no? Hay que derivarlo a que la clínica, si no lo podamos realizar, lo pueda realizar tal vez un especialista en endodoncia, que puedan llegar a tener algunos aparatos más tecnológicos para estos casos, que al mismo le puede pasar también el accidente, ¿no? De la misma forma. ¿Está bien? Ya sabemos de los sistemas de conductos radiculares, ¿no ve? Conductos principales, colaterales, interconductos, toda esa variabilidad. Pero, ¿no? Una de las causas llega a ser el instrumental que nosotros utilizamos. En la actualidad, y lamentablemente, nos ha invadido mucho los instrumentos de procedencia china. Ahí al frente de la carrera ustedes pueden ver, ¿no? Muchas de las limas que nosotros hemos visto y en sus compañeros que ya han pasado por endodoncia, hemos visto que son limas chinas, que lamentablemente son de un uso, ¿no? Se estiran, inmediatamente se estiran, son de un uso y se separan, ¿no? A veces aquí entra mucho el término, lo barato cuesta caro, ¿no? Porque a veces buscamos algo barato, algo sencillo, lo más económico y sin saber lo que estamos comprando, y estamos comprando obviamente instrumental de muy mala calidad, ¿no? Que se puede fracturar y listo. Tenemos que volver a comprar otro material, a ver, doble gasto, obviamente. Y quién sabe, tal vez podemos llegar a tener este accidente, otro gasto, ¿no? Para que el paciente pueda, se pueda solucionar su problema, ¿no? Existen diferentes formas en las que se separan los instrumentos. Y si se separa un instrumento, obviamente nosotros estamos así, ¿no? Ya les dije, no es que a nosotros tal vez no nos ha pasado nunca, ¿no? Como especialistas de endodoncia, nos ha pasado también muchas veces, incluso más tal vez trabajando como especialistas. ¿Por qué? Porque trabajamos día a día los conductos, ¿no? Y estamos obviamente pensando todo qué ha pasado con el paciente, cómo estará su diente, era que le diga, ¿no?
todos esos pasos. Y ya nos creamos un estrés, creamos obviamente un daño en el paciente que también puede ser sujeto a procesos. Ojo, ¿está bien? Una de las formas de la fractura de los instrumentos se denomina fatiga torsional. La fatiga torsional es asociada al torque. ¿Qué quiere decir el torque? El movimiento que nosotros le estamos dando dentro del conductor radicular. Recordarán ustedes, ¿no? Desde tercer año han visto esto, que para trabajar el conducto radicular tenemos movimientos de escariado, movimientos de dar cuerda al reloj, movimientos de exploración, ¿no ve? Si no utilizamos este tipo de movimientos, pues podemos crear una fatiga torsional en el instrumento y como dice acá, la punta se puede quedar atascada mientras si nosotros seguimos girando y hacemos un mal movimiento y el instrumento se separa, ¿no? Por las irregularidades del conductor radicular, por el instrumento, que sea un instrumento de mala calidad, ¿no ve? Por el no tomar esas previsiones de movimientos. Por eso es la fatiga torsional. ¿Está bien? Y también existe la fatiga cíclica. Esta fatiga cíclica está asociada al uso. ¿Cuántas veces voy a utilizar mi instrumento dentro del conducto? Si es un instrumento de mala calidad, les aseguro que en un solo paciente el instrumento se va a estirar y al siguiente ya corremos riesgo. En un solo día. ¿Vale? Y eso lo hemos podido comprobar en la clínica. ¿Está bien? ¿Cuántas veces entonces debo utilizar un instrumento que sea de muy buena calidad? Es de acuerdo al tipo de endodoncias que se realiza, obviamente, ¿no? Pero si es un instrumento de muy buena calidad, de marca original, las limas se pueden utilizar. Si se trabaja todos los días en endodoncias, se puede utilizar unos 2 meses y desecharlo. Si no se trabaja muchas endodoncias, pues bueno, obviamente puede durar mucho más. ¿Cómo podríamos darnos cuenta en qué momentos desechar nuestro instrumento? Pues verlo, el instrumento, analizarlo, ¿no? Si esas ranuras que tiene el instrumento en su parte activa, en esos 16 milímetros, se han estirado, ¿no? Se estiraron, ustedes ven que ya no tiene continuidad, ¿no? Tienen que desecharlo. No se arriesguen, tienen que desecharlo, ¿vale? Y utilizar instrumentos nuevos. ¿Está bien? Miren estas microfotografías de instrumentos, cómo se fisuran, ¿no? Cómo ya se debilitan con el uso, ¿no? Esto se denomina fatiga cíclica, ¿está bien? Asociada al uso. Se habla mucho, y esto, bueno, a modo de distendernos un poco de la cinemática que tienen que tener los instrumentos dentro del conducto radicular. Son las reglas de la casa de la suegra, ¿no ve? Ahí nosotros no tenemos que quedarnos mucho tiempo, ¿no ve? Lo suficiente, estamos ahí, nos vamos, ¿no ve? No presionar mucho, hacemos lo que tenemos que hacernos y nos debemos de retirar, ¿no ve? Esas son las reglas de la casa de la suegra. De la misma forma tiene que ser con los instrumentos, ¿no ve? No quedarnos mucho tiempo dentro del conducto radicular, no presionar mucho, no hacer los movimientos que no son correctos, ¿no? Hacemos lo que hay que hacer y sacamos el instrumento, ¿no ve? Es así. Entonces, esa cinemática tenemos que utilizar dentro del conducto radicular. ¿Cómo se remueven los instrumentos? Tratar de remover. Y todos, cuando existen este tipo de accidentes, nos quisiéramos convertir en esta persona pequeña y jalar y buscar el instrumento. Cuando se separa un instrumento dentro del conducto radicular, es extremadamente difícil sacarlo. Obviamente tenemos que derivar a un especialista en endodoncia, pero aún para los especialistas es extremadamente difícil. Es uno de los pasos más complicados en la endodoncia, más difíciles, remover un instrumento. No es fácil, porque ya está atascado a las paredes, ¿no? A veces el grosor del instrumento también hace mucho más difícil la remoción de ese instrumento. ¿Está bien?
Sí, en la actualidad existen aparatos tecnológicos, como por ejemplo un microscopio operatorio, ¿no? Que nos puede ayudar a ver dentro del conducto radicular los diferentes tercios, ¿no? El tercio cervical, el tercio medio, el tercio apical, pero este tipo de aparatos en la actualidad cuestan entre 10,000 y 20,000 dólares, ¿no? De acuerdo a su calidad y a sus funciones. En ese rango va. Son aparatos carísimos, ¿no? 10,000 a 20,000 dólares. Pero sí, con este tipo de microscopio se puede ver el conducto radicular en su totalidad, todo el conducto radicular, ¿no? Facilita tal vez saber dónde se ha encontrado el instrumento, ¿no? Es dónde se encuentra, si no estamos trabajando en un lugar a ciegas. O bueno, la otra opción sería utilizar lupas, por lo menos, ¿no? Que no es lo mismo que un microscopio, pero sí les puede ayudar a que ustedes vean o intenten encontrar dónde se encuentra el conducto radicular o el instrumento. Uno de los métodos más conocidos ya es el método de asa de alambre, ¿ya? Con una aguja de inyección, como se dice acá, de calibre 25 aproximadamente, ¿ya? Y se coloca por dentro de la aguja una ligadura de esas ligaduras de acero de ortodoncia, 0,14 milímetros, por dentro y doblada, miren, por dentro y doblada, ¿no? Se lo trata de ubicar la punta del instrumento, obviamente previo a esto se tiene que trabajar esta zona, ¿no? Liberar esta zona, ampliar esta zona para que nosotros podamos enganchar el instrumento y por el otro extremo jalarlo, ¿no? Es muy difícil este paso, extremadamente difícil, pero bueno, es uno de los métodos, ¿no? Que existe, el método de asa de alambre. ¿Está bien? Eh, Así, más o menos, más o menos. Miren, para que tengamos algo de idea. ¿Está bien? Pero como les decía, previo a esto tenemos que trabajar esa zona, ¿no? Esa zona tendríamos que trabajarlo con algunas fresas, obviamente tratando de evitar que extendernos mucho, porque si nos extendemos, fractura de la raíz del tercio apical y ahí se nos complicaría mucho más las cosas, ¿no? Ya tendríamos que ir a cirugía mediante colgajo incluso. Llega aquí, se hace esa asa de alambre, se engancha y sale. Parece fácil. Según esto, parece fácil. Uno de los métodos más utilizados es también la remoción con ultrasonido, ¿ya? Con ultrasonido, que son aparatos endodónticos que igual tienen diferentes costos, son caros, ¿no? Un buen aparato de ultrasonido, uno de los mejores, una de las que tiene mejor efectividad, mejor vibración, mejor calidad, cuesta aproximadamente unos 2,000 dólares, ¿ya? Pero son aparatos que nos ayudan demasiado, demasiado. Antes de realizar la remoción, se realiza un bypass. ¿Qué es un bypass? O sea, pasar al lado del instrumento fracturado, con una lima de delgado calibre, aquí al ladito, pasar al lado del instrumento y crearse un espacio. Ese es uno de los pasos más difíciles, pero si se realiza el bypass, hay una buena probabilidad de que este instrumento o salga uno o se lo pueda desinfectar. No todos los instrumentos salen, no todos, ¿no? Cuando no salen, pues si nosotros hacemos ese llamado bypass, nos abrimos espacio entre instrumento y dentina, nos abrimos espacio, hay una buena probabilidad de desinfectar el instrumento con soluciones irrigantes. Y el instrumento se puede quedar ahí, sin molestias. ¿Está bien? Un paso importante, tómenlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Así se pasa el instrumento, como se ve en esta imagen, ¿ya? Se pasa el instrumento y bueno, ahí. Si no sale el instrumento se queda ahí. No pasa nada. Se encapsula con el cemento de obturación y se quedó ahí. No pasa nada. No nos estresamos. Sí, obviamente informamos al paciente del accidente que hemos llegado a tener. ¿A ver? Pero el bypass es ese. Hacerse un espacio,
Miren, hacerse un espacio entre instrumento y pared de dentina. Es difícil realizar un bypass, como se ve en esta imagen. Es difícil realizar un bypass del instrumento. Es complicado, hay que tener mucha paciencia, tener instrumentos de calidad, de buena calidad, ¿no? Y bueno, rezar 20 Padre Nuestros para que pase esa lima al lado del instrumento. Les hablaba de la remoción con ultrasonido y bueno, el ultrasonido tiene diferentes puntas, ¿no? Indicadas obviamente para, una de ellas indicada para intentar remover estos instrumentos, ¿no? Son así, limas, puntas delgaditas que el objetivo del ultrasonido, ¿cuál es? Vibración, vibrar, vibra al lado del instrumento, ¿no? Vibra y hace que ese instrumento separado se desenganche, ¿no? Y salga, y salga. Uy, estamos ya un poco atrasados. Enseguida vamos a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Es más o menos lo mismo, hay que trabajar cerca a la zona donde se encuentra el instrumento, abrirse un espacio y ahí aplicar la vibración por ultrasonido, miren, vibración por ultrasonido ahí al lado y con la ayuda de soluciones irrigantes, ¿no? Que va a inundar el conducto, el instrumento va a salir, ¿no? Parece fácil según la imagen, pero no es para nada fácil la remoción de los instrumentos. Miren acá, por ejemplo, un instrumento, ¿notan? Tic, 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 tic. En un incisivo, ¿no? Estaba el instrumento. Aparte se trabajó la pieza del lado, ¿no? Pero ahí estaba el instrumento. Algunas fotografías un poco borrositas, pero luego de la remoción del instrumento, cómo estaba ahí totalmente doblado el instrumento, un instrumento de obviamente muy mala calidad, ¿no? O acá también, miren, ese instrumento que se encuentra en uno de los conductos distales, que obviamente este estaba creando una gran lesión perirradicular. A ver, gran lesión perirradicular. Miren. Entonces, bueno, pues se realiza el bypass. Bueno, aquí es una fotografía donde se encontraba también el otro conducto. Aquí aún estaba el instrumento con tremenda lesión, ¿no? Y bueno, utilización de ultrasonido. Y ahí estaba la lima H. Miren, cuando salió la lima H. Era una lima H. Por la forma que tiene esta lima era una lima H, ¿no? Y ahí, bueno, la radiografía sin el instrumento dentro del conducto radicular. En otro de los conductos mesio-vestibular, más enganchado este instrumento, era mucho más difícil removerlo. ¿Saben por qué? Porque era un tiranervio. Los tiranervios tienen púas, ¿no? Y esas se pegan más a las paredes del conducto radicular, se incrustan más, entonces a veces es complicado, muy difícil removerlos, ¿no? Solo con la ayuda de ultrasonido. Ahí, ahí está el tiranervio. ¿A ver? Y la radiografía sin el instrumento. Ahora, este caso es muy, muy interesante porque ustedes pueden ver un instrumento de gran longitud, ¿no? Miren, y hay un detalle que no se veía bien en la radiografía al principio. No era un solo instrumento, eran dos. Si ustedes ven bien el tercio apical, ¿eh? Van a ver una zona mucho más blanquecina. Es porque, bueno, al colega que le pasó el accidente intentó remover ese instrumento que se le fracturó y al intentar se le ha fracturado otro instrumento. Doble problema, ¿no? Y obviamente al principio de la radiografía no se veía eso. Se removió el instrumento largo, el grande, pero lamentablemente al utilizar ultrasonido se extravasó, se pasó la punta de ese instrumento, del segundo instrumento que se encontraba acá. Ahí pues ni modo, hemos recurrido a la cirugía, ¿no? Hemos hecho la apertura y hemos extraído el instrumento mediante cirugía. La pieza dental hasta el día de hoy sigue sin ningún problema, pero imagínense el problema que uno se puede llegar a meter, ¿no? Algunos casos ahí igual con remociones de instrumentos, ¿ya? Formación de escalones es otro de los problemas que nos encontramos en endodoncia.
¿no? ¿Por qué? Porque los conductos son curvos. Entonces, al no tomar las previsiones de precurvar nuestros instrumentos, ¿no? Podemos crear esto, que es un escalón, que es como una grada, ¿ya? Y ahí están todo este cuadro que se encuentra en el libro de Cohen, que lo pueden buscar, ¿ya? Que no voy a leerlo en su totalidad, pero están todas las posibles causas de formar un escalón. ¿Por qué? Porque no se ha ampliado bien la cavidad de acceso, se ha perdido el control del instrumento, que no se ha precurvado, no se ha valorado, etcétera. Absolutamente todos los pasos por los que pasa en el escalón. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? Precurvar, ¿no? Si nosotros vemos radiográficamente o sentimos que nuestras limas salen curveadas, pues siempre precurvemos, ¿no? Precurvemos las puntitas de nuestros instrumentos para que entren con total tranquilidad esas curvas. ¿Está bien? Precurvar. Perforaciones. Con esto vamos a terminar. Esto es lo último. Regálenme 5 minutitos más. Pueden existir diferentes tipos de perforaciones. Una de las más comunes es esta, una llamada lesión de Furca, que nosotros hemos exagerado con nuestro acceso, ¿no? Utilizando limas, o perdón, fresas de alta rotación, pasándonos y perforando el piso de la cámara pulpar. Esa es una lesión de Furca. O nos puede pasar ese tipo de accidentes dentro del conducto radicular, también con las limas. Si no precurvamos y utilizamos limas de grueso calibre, también. Y pueden haber, miren, radiográficamente así, perforaciones, un daño terrible al paciente, ¿no? Terrible al paciente. Este tipo de perforaciones, bueno, sobre todo en lesiones de Furca, podría ser, entre comillas, sencillo de solucionar, ¿no? Porque podemos ver, en el conducto es diferente, ¿no? No podemos ver la zona y tenemos que derivar a un especialista en endodoncia, ¿no? Que tenga obviamente toda la tecnología para que pueda intentar ver dónde se encuentra la perforación, que a veces no se ve, ¿no? Necesitamos aparatos especiales. Pero miren, por ejemplo, en el piso de la cámara pulpar, ahí en la lesión de Furca, esta ya es una lesión solucionada, ¿no? O acá, miren, perforación, lavado de la perforación, ¿no? Colocación de material y la verdad el tema estaría solucionado. ¿Sencillo? Sí, es sencillo, ¿no? Se hace un lavado con suero fisiológico en esta zona, ¿no? Se crea una hemostasis ahí y se coloca nuestro material. ¿Qué material ahora? ¿No? El material que se coloca son unos materiales biocerámicos que son compatibles con el cuerpo humano, ¿no? Que nos van a producir una muy buena reparación y una muy buena reconstrucción. Los biocerámicos, en la actualidad se utiliza mucho esto. Los más conocidos, el MTA y el biodentín, eso en endodoncia, ¿está bien? Ya, pero el MTA aproximadamente 2 porciones cuesta como 400 bolivianos. ¿Mm? 2 o 3 porciones. Es caro, bastante caro, pero es el mejor material para solucionar este tipo de accidentes. Imagínense, si nosotros nos metemos a este tipo de accidentes, le tenemos que solucionar esto al paciente. Tendríamos que conseguir y comprar este material. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Prevenir, ¿no? De evitar esto, prevenir. Evitemos accidentes, queridos chicos, ¿no? Leamos los pasos previos para que no nos pase esto. Eh, Perdemos tiempo, dinero, ¿no? Porque nosotros no podemos hacerle pagar al paciente esto, sino tendríamos que pagar nosotros, ¿no? Si nos pasa este tipo de accidentes. ¿Ya? Los biocerámicos son los mejores materiales en la actualidad para ese tipo de accidentes, sellado de perforaciones, ¿no? Muy buenos, excelentes, muy buenos materiales. No se puede colocar algún otro tipo de material, por ejemplo, ionómeros, que en algún momento sí se han intentado colocar. Producen contracción el ionómero, no va a sellar de forma correcta. El mejor es un material biocerámico, que son bioactivos. El MTA es el más conocido, repito.
MTA. ¿Está bien? Bueno, queridos chicos, a ver, estamos terminando las teóricas con mi persona el día de hoy, las teóricas anuales, ¿ya? Para evitar este tipo de complicaciones, de accidentes, bueno, yo les quise poner esto, hay que aprender, obviamente, estudiar mucho, entrenar mucho, entrenar mucho, ¿no? Porque al principio van a haber complicaciones, van a haber tal vez accidentes, ¿no? Pero para eso tenemos que focalizar objetivos y obviamente jamás rendirnos, ¿no? No se rindan, no se asusten, no se compliquen, busquen ayuda si es que la necesitan, ¿no? Y eso con seguridad les va a llevar a que ustedes tengan éxito en su vida odontológica posterior. ¿Está bien? Nada, no sé, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, preguntas. Doctor, buen día. Buen día, espérenme un segundito, no sé quién me está hablando. Ahora sí, adelante, por favor. Doctor, buen día. Cuando estamos haciendo la irrigación y hacemos una extravasación, ¿hay dolor en ese momento? Quería consultarle eso y si el dolor es continuo y si cuánto tiempo duraría. Sí, lo que les decía justamente cuando hablábamos de eso, hay dolor, pese a que el paciente está anestesiado, hay dolor y el dolor es extremadamente fuerte, ¿no? Muchas veces le dura al paciente, en el momento es muy fuerte el dolor, muy, muy fuerte, ¿no? Es insoportable el dolor, empieza a gritar el paciente prácticamente el dolor, ¿no? Y el dolor constante puede ser, le puede durar unos 2 o 3 minutos, y ahí baja obviamente el dolor, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer esos pasos previos que les mostraba, tratar de calmarlo al paciente, porque es difícil, ¿no? Tratar de solucionar este tipo de accidentes. Calmarlo al paciente, recetarle analgésicos antiinflamatorios, tal vez incluso tengamos que colocar de forma intramuscular algún analgésico antiinflamatorio y bueno, seguir todos esos pasos de monitoreo, ¿no? No tenemos alguna otra alternativa más que esos pasos. Nada más, compresas, irrigación con suero, colocar medicación intraconducto, ¿no? Eh, y esperar que se le pase al paciente, ¿no? Que no se le disemine mucho, nada más. Todo obviamente depende de cuánto hemos extravasado, ¿no? Si ustedes notan que el paciente reacciona cuando ustedes se están irrigando, paren. Inmediatamente paren, coloquen suero. Ahí puede que sea mínimo, ¿no ve? Mínimo. No pasaría nada. Tal vez el paciente ha sentido una pequeña molestia y ustedes lo han logrado controlar en su momento, ahí no pasa nada, ¿no? Monitorean al paciente. Pero si ustedes siguen irrigando cuando el paciente reacciona, sí va a haber un accidente grande, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, puedes seguir hablando. Sí, doctor. En un, en un caso de un absceso apical agudo, el paciente viene con molestia, inflamación. eh, ¿Hay que nomás tratarle con farmacólogo, digo, con farmacología, o es que se puede abrir el conducto y tratar de hacerle la endodoncia? No te estoy entendiendo mucho. Tal vez drenar, me dices. No, doctor. Por decir, el paciente viene con un absceso apical agudo. Ya. ¿Se le hace la endodoncia o hay que hacerle un tratamiento previo con fármacos? Ah, ya. No, en realidad, tal vez tú me estás preguntando si es que nosotros tendríamos que recetarle una AINES o un antibiótico, tal vez, que muchas personas quieren recetar directamente antibióticos. Eh, los antibióticos no se utilizan mucho en endodoncia, por si acaso. No todo es antibiótico. No le creemos daño al paciente, no le creemos una resistencia, ¿no?, a algún antibiótico. Como nos decía nuestro compañero Ablin, los antibióticos solo están recetados para los abscesos agudos, nada más.
Los otros pasos, los otros diagnósticos se los puedes resolver con un AINES o con la endodoncia propiamente dicha, con el tratamiento, con la irrigación, con la medicación, nada más. Incluso hay casos que no es necesario tratamiento farmacológico, que con la endodoncia, con la irrigación, combinación de soluciones, hipoclorito, EDTA, que es importante el EDTA, ¿no? Suero, medicación, hidróxido de calcio con propilenglicol, estaría resuelto el problema. ¿Ya? En los casos de abscesos, sí, puedes recetar un AINES, obviamente, porque debe haber mucho dolor, ¿no? Y si está con la cara hinchada, tiene una tumefacción facial externa el paciente, ¿no? O está con la cara hinchada, recetar antibióticos. ¿Está bien? Más común, amoxicilina. ¿No ves? Si es muy fuerte la infección, amoxicilina con ácido clavulánico. Eso lo han visto en farmacología. Pero nada más hable. Solo en abscesos agudos, como tú decías, ahí. Se puede hacer previo, obviamente, previo. Si ustedes, por ejemplo, el paciente les llama, ¿no? Sus parientes, que quiero que me veas en la clínica, estás estudiando ahí, ya estás, no ves, y estoy con la cara hinchada. Uy, ya mañana te espero, pero empezá a tomar antibióticos. Si estás con la cara hinchada, sí, sí, de un diente. Ya a veces hablando ya podemos saber cómo tiene el paciente, ¿no? Podría empezar, sí, podría empezar con algún tratamiento profiláctico de antibiótico. Ya ustedes cuando lo vean clínicamente pueden corroborar eso y continuar el tratamiento con antibiótico, ¿no? Y proceder a la endodoncia, que la endodoncia es lo que más les va a calmar, ¿no? Más que los fármacos, la endodoncia bien realizada es lo que le va a mejorar al paciente. ¿Alguna otra duda o consulta? La que gusten. ¿Consultas? ¿Dudas? Doctor, Sí, buenos días. Buen día. Adelante, por favor. Una consulta, doctor. Usted dijo de que el MTA tiene un costo elevado. Sí. Tengo entendido de que el MTA es un material también que utilizan para realizar la revascularización en piezas permanentes jóvenes. Doctor, ¿qué especialista lo realiza? ¿El endodoncista o el endodontopediatra, algo así? Las revascularizaciones las puede realizar un odontopediatra, ¿ya? Eh, Obviamente, este tipo de revascularización se hace más en pacientes jóvenes, ¿no? Y entonces, un especialista en odontopediatría lo puede realizar, está capacitado para realizar ese tipo de tratamientos. También lo puede realizar un endodoncista, ¿no? Que tiene el conocimiento de esos tratamientos, pero no se olviden que los pacientes niños más acuden a odontopediatría, ¿no? Más acuden a odontopediatría. Por eso ambos profesionales están capacitados para realizar ese tipo de tratamientos, ¿no? Mediante MTA. Es muy bueno eso de la revascularización, es muy buena pregunta, Rosa. Pero cualquiera. Doctor, ¿y ese material, más o menos, cuánto oscila el promedio del precio? Como les decía, el MTA, que es el más común acá, el que se encuentra acá, ¿ya? El MTA venden en unos pequeños paquetitos así y oscila entre los 400 bolivianos aproximadamente. Es un paquetito, un tamaño así, que suele llegar a tener unas 4 porciones, 3 a 4 porciones. Es caro, evidentemente es caro, ¿no? Pero ese es el costo. Incluso por este tema de pandemias, he estado llegando mucho más caro ese material, ¿no? Otro de los materiales muy buenos para este tipo de tratamientos, ¿no? Eh, Llámese perforaciones, llámese lesiones de Furca o revascularizaciones, ¿no? Puede ser el biodentín, biodentine, así se escribe, biodentín, que excelente material con diferentes propiedades, que es un sustituto de la dentina, así se denomina el biodentín. Lamentablemente ese no se encuentra en nuestro país, ¿no? El lugar más cercano donde podemos encontrar biodentines en Perú, Chile tal vez, ¿no? Pero
ese material cuesta 700 bolivianos, $100 aproximadamente, algunas cápsulas que vienen en cápsula. Son materiales caros, ¿no? El MTA y el biodentín, que son biocerámicos, bioactivos, son caros, ¿no? Pero son muy buenos, muy, muy buenos. El MTA lo encontramos en nuestro medio, no en cualquier casa dental, ¿no? Tenemos que buscar una casa dental, obviamente, de esas casas dentales grandes, ¿no? Que tienen material, sí podríamos encontrar biodentín en la actualidad, perdón, MTA en nuestro medio. Pero ese es el costo, es caro. Ahora, lamentablemente no lo podemos reemplazar con ionómero o con algo, es imposible. No tiene las mismas propiedades de esos cementos tricálcicos que tienen estos bioactivos. ¿Alguna otra duda o consulta? Doctor, perdone, otra duda más. Claro. Al realizar la irrigación, ¿tenemos que sacar la agujita para succionar o se puede hacer junto, doctor? ¿O podemos producir una fractura del instrumento? Sacar la agujita para succionar. A ver, uno de los tips que les podría ayudar cuando ustedes irriguen es que cuando ustedes han terminado de irrigar, ¿no? Han terminado de irrigar, están irrigando con total libertad en el conducto, ¿no? Si ustedes succionan el émbolo, ¿no ve? Cuando ya han terminado la solución irrigante, succionan el émbolo, les va a limpiar el conducto, les va a secar en parte el conducto, pero obviamente utilizamos conos de papel también, ¿no ve? No se va a fracturar, no pasa nada. Si ustedes obviamente están trabajando con cuidado, le han abierto espacio con sus limas a su aguja de irrigación, ella puede transitar, si se quiere, libremente dentro del conducto. Y esa es una de las formas que le decía, es un tip nada más, tal vez, ¿no? Ustedes están irrigando, irrigando, han terminado y ya no quieren secar su conducto, el émbolo, succionan un poco, va a secar un poco el conducto, pero tenemos que utilizar obligatoriamente conos de papel, ¿no ve? Cono de papel para secar el conducto. Pero succionando con sus mismas agujas, van a evitar utilizar más conos de papel, ¿no ve? Menor cantidad de conos de papel. ¿Alguna otra consulta, otra duda? Ahí todo claro, todo bien. Bueno, entonces dejo de grabar la clase.